You are currently the only person in this conference. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar la segunda sesión de hoy, que como me ocurre un poco como con la anterior, yo creo que son las que más me gusta dar y las que con más cariño doy. Así que bueno, espero que os guste, vamos a subirla. Si en la primera sesión hablábamos sobre cómo era el proceso de examen, en qué consistía pues todo el papeleo, todo la sucesión de exámenes, en qué consistía el examen, pues ahora vamos a hablar de qué hay detrás de ese examen, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no? Cuando consigues plaza? Es verdad que ahora que estáis todos como hincando los codos a tope, pues es como un horizonte que tenéis quizá un poquito más difuso, porque pues, no os olvidéis de donde tenéis que estar focalizados es en el examen, pero también tenéis que tener esa ilusión de saber qué hay después, ¿no? Y conocer si va a ser lo que os esperáis, lo que quizá os ilusione y cuál puede ser vuestra perspectiva laboral. Pues bien, hemos hecho un PowerPoint, pero realmente se podría describir en una sola palabra. Todo. Podréis hacer de todo, literalmente. Pero como todo esto es muy amplio, en cuanto se suba el PowerPoint, comenzamos, ¿vale? A ver, está ahí, aquí está. Lo he titulado como he aprobado y ahora qué, porque es un poco esa sensación, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que me espera? ¿Cómo va a ser el devenir de los acontecimientos? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué es lo que voy a hacer? No os preocupéis. Lo hemos organizado en varios puntos, ¿vale? El primer punto es el de la formación militar, es decir, todo aquello que vais a dar en ese primer año o por dónde vais a pasar en ese primer año, primer y único año de formación militar que tendréis como enfermeros militares. ¿Por qué solo un año? Bueno, realmente todos nosotros ya tenemos nuestros estudios finalizados, entonces todos somos ya enfermeros. Muchos, cuando ya llegáis aquí, tenéis incluso pues, especialidades, cursos, máster, doctorado, o sea, todos somos profesionales y aunque se den ciertas pinceladas a lo largo del curso, pues de cosas un poquito más enfocadas a los ámbitos en los que vais a trabajar y a las características del ejército, pero realmente de enfermería poco se os va a enseñar, poco nuevo se os va a enseñar, ya lo sois y os habéis presentado a un proceso selectivo tremendamente exigente y se sobreentiende que tenéis unos mínimos. Así que, pues se condensó en tan solo un año en el que se pasa por las 3 academias militares, una por cada ejército y una cuarta academia que es la de los cuerpos comunes, la Academia Central de la Defensa y en especial la IMISAN o Escuela Militar de Sanidad, donde se dan esas características o esas pinceladas un poquito más específicas de nuestra profesión en cada uno de los ambientes en los que nos podemos encontrar
diferentes respecto a nuestro trabajo en la vía civil, ¿vale? El segundo punto que vamos a hablar es de los empleos y los ascensos. El tercero, los diferentes destinos y las funciones que podéis tener. Y en cuarto y última visión, ese amplísimo abanico de posibilidades que se os abre de viajes voluntarios y en ocasiones forzosos a los que podéis veros sometidos o de los que, mejor dicho, de los que podréis disfrutar. Misiones, comisiones, viajes, ¿vale? Hablaremos un poquito de ello. Y no os preocupéis, que para todos aquellos que os preocupe el dinero, también hablaremos un poquito sobre cuáles son las remuneraciones y cuál es económicamente pues el resultado de cada uno de los empleos, ¿vale? Así que completita la clase de hoy. Ya me hubiera gustado a mí tenerla antes de presentarme, pero creo que es súper interesante. Bueno, respecto a ese primer año de formación militar que os decía, aquí es verdad que respecto a cuando yo ingresé con cómo es actualmente o cómo fue al menos el año pasado, ha habido un cambio leve, ¿vale? Cuando yo ingresé, las 3 academias militares se hacían de forma continuada, es decir, de Zaragoza pasabas a Murcia y de Murcia a Marín. Y ya era a partir de enero cuando nos unificaban a todos los cuerpos comunes, a todos los sanitarios, jurídicos, músicos e intendentes en una sola academia que estaba ubicada, o que está ubicada, mejor dicho, en Madrid. Esto en los últimos años ha cambiado ligeramente y lo que se hace es que la primera parte, que es este primer paso por el Ejército de Tierra en la Academia de Zaragoza, se mantiene más o menos en las mismas fechas, es decir, desde el 19-20 de agosto hasta que se hace la jura de bandera, que es en torno al 10-12 de octubre, ¿vale? Se suele aprovechar un poco esas fechas significativas y posteriormente, en vez de ir a la Academia del Aire, pues en la actualidad lo que se hace es que se viene a Madrid y se están otro par de meses. Después se vuelve a Murcia, estás otras 3 o 4 semanas, vuelves a Madrid, estás otro mes y medio y posteriormente vas a Marín, a la Armada, otras 3 o 4 semanas y luego vuelves a Madrid, donde se te entrega el despacho de teniente, ¿vale? Entonces, ese es un poco el cambio significativo que hace unos años pues se hacían todas las academias seguidas y ahora digamos que se saltean un poquito en el tiempo. El paso por cada una de las 3 academias militares, como digo, no os va a enseñar nada en cuanto a la enfermería. No es esa la función, ¿vale? Tenéis que pensar que una vez que aprobáis esta oposición dejáis de ser enfermeros militares y pasáis a ser militares enfermeros, ¿vale? Por lo tanto, esa formación militar básica hay que proporcionarla y cada ejército tiene un poco sus características en cuanto a darla y a su funcionamiento. Ese es el sentido por el cual, o ese es el motivo, mejor dicho, por el cual pasamos por las 3 academias. ¿Por qué? Porque los destinos que posteriormente podremos coger puede ser en cualquiera de los 3 ejércitos y además, como ventaja, bajo mi parecer, puede modificar a lo largo de tu carrera profesional. O sea, a lo mejor estás 4 años en el ejército de tierra, te vas al ejército del aire un par de años, luego te apetece probar la armada y puedes irte. O sea, dado que puedes pasar por los 3 ejércitos a lo largo de toda tu carrera militar, tu formación específica debe estar un poco orientada a que conozcas las características principales de cada uno de ellos. ¿Cuál es más importante? Ninguna. Todas son importantes y todas son relevantes. No hay una más que otra. Pero sí es verdad que Zaragoza y el Ejército de Tierra casi siempre suele dejar una marca bastante, bueno, pues una impronta
bastante positiva. Al final es el primer contacto que se tiene con el ejército y es donde enseñan pues los aspectos más básicos como el saludo militar, la forma de hablar, el paso ligero, la forma de caminar, ¿vale? Un poco lo más básico. También una de las cosas más duras, que es la instrucción militar, toda esa inmersión en el mundo de las armas, los tiros, bueno, una formación física potente, ¿vale? Entonces no podéis llegar el 19 de agosto con un cuerpo escombro, ¿vale? Con una formación física penosa, porque especialmente los primeros 15 días son físicamente muy, muy exigentes. Son así a propósito porque dan esos 15 primeros días para que, pues, si uno detecta que no es lo que esperaba o que físicamente no va a ser capaz de sacarlo o incluso psicológicamente va a aguantar las voces, los gritos, la subordinación, ¿no? Y las situaciones quizá de tensión o dificultad, pues tiene sus 15 días para echarse atrás, ¿vale? Y que esa plaza pueda ser cubierta, ¿vale? ¿Te puedes dar de baja, pues imaginaos, en noviembre? Sí, pero una vez pasados esos 15 días, ya el darse de baja estará sujeto a determinadas penalizaciones, tanto económicas como de no poder acceder a la siguiente convocatoria, ¿vale? De oposición, como hemos visto antes en el boletín. Bueno, pues aquí en esta academia lo que se hace principalmente es explicar el funcionamiento del Ejército de Tierra, los empleos militares, las diferentes brigadas que hay en España, cómo funcionan y las especialidades que tiene, mejor dicho, bueno, las armas que tiene el Ejército de Tierra. ¿A qué llamamos armas? No solo al arma que emite proyectiles, sino a las especialidades del Ejército de Tierra, que son 5: caballería, artillería, transmisiones, infantería y aviación de tierra, ¿vale? Nosotros, como somos cuerpos comunes, conviviremos con esos 5 aspirantes, ¿no? Con toda esa personal que aspira a cada una de esas especialidades, que ellos permanecen en esta academia durante 5 años y eligen especialidad en el tercer, cuarto año, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que es súper enriquecedor ver en tan solo 3 meses y experimentar en tus propias carnes, pues incluso las diferencias que hay entre un arma y otra. ¿Por qué eso es importante? Porque dentro del Ejército de Tierra hay destinos para enfermería militar en las 5 armas, es decir, en las 5 especialidades, y cada una pues tiene sus características. Infantería, pues suelen ser físicamente más aguerridos, ¿no? Suelen tener una formación física y de ataque pues mucho más enfocada a una primera línea, ¿no? de defensa. El arma de transmisiones, pues sus maniobras, por ejemplo, no van a ser realizar topográficas con una mochila de 70 kilos de peso, pero a lo mejor sí que es pues establecer comunicaciones, interrumpir comunicaciones, detectar vías satélites. Bueno, pues cada especialidad tiene un poco sus características propias y, como digo, es importante que las conozcamos de cara a un futuro destino y aparte de por conocimiento general y cultura general de tu empleo militar, ¿no? Como digo, ahí estaréis más o menos mes y medio, 2 meses, hasta que juráis bandera en este fantástico patio de armas de Zaragoza y a partir de ahí pues pasáis a la siguiente academia. Como digo, actualmente es la ACD, que la he dejado para el final, ¿vale? Cuando pasáis por el Ejército del Aire, aquí estaréis un poquito menos tiempo, normalmente entre 3 y 4 semanas, porque hay muchas cosas que ya sabréis y que no tendrán que enseñaros.
ni practicar pues, el tiro, por ejemplo, el orden cerrado, que es cómo desfilar, cómo andar. Todo eso ya lo vendréis, ya lo sabréis, ¿no? Entonces ese tiempo se acorta. De forma que en esas 3 o 4 semanas, en la Academia de San Javier, en Murcia, os enseñarán el funcionamiento y la distribución y el trabajo de todas esas unidades del Ejército del Aire. No obstante, no dejaréis de lado la formación física, ojo, continuaréis haciendo maniobras, continuaréis haciendo deporte todos los días, todas las mañanas y continuaréis con vuestras clases de derecho, de conocimientos propios del arma, etcétera. Y en tercer lugar, pasaréis también por la Armada, por la Escuela de Oficiales de la Armada, que está en Marín, en Pontevedra. Igualmente pasaréis entre 3 y 4 semanas y conoceréis un poco las características de este arma. Pues haréis maniobras mucho más enfocadas a barcos, evidentemente. Subiréis la cofa, que es estos mástiles. Conoceréis los empleos en la Armada, que se rigen de otra manera diferente al ejército de tierra y al del aire. Podréis incluso llegar a embarcar y conocer un poco los diferentes tipos de fragata, la legislación que rige en las embarcaciones, cómo es el trabajo, cómo se distribuye y bueno, el funcionamiento de la Armada. Cada uno de los ejércitos es tremendamente enriquecedor, tremendamente diferente y de verdad me parece una suerte poder pasar por las 3 academias y poder conocer un poquito a fondo lo amplio y lo dinámico y lo rico que es en tradiciones y en funcionamiento. Una vez que ya habéis pasado por las 3 academias, ya digo que bueno, que actualmente intercaláis las 3 academias con esa formación en la Academia Central de la Defensa, que es nuestra academia, la de los cuerpos comunes, y en nuestra facultad, en nuestra escuela, que es la Escuela Militar de Sanidad. Aquí, está ubicada en Carabanchel, en Madrid, al lado del Hospital Central de la Defensa, donde incluso podréis llegar a hacer prácticas o a recibir clases por algunos de los profesionales sanitarios que están allí trabajando. En esta fase, que suele durar pues, un poquito más de tiempo, suelen ser en torno a 5 meses, 5 o 6 meses aproximadamente, vais a recibir clases de enfermería, porque luego tendréis asignaturas que sean comunes con el resto de Cuerpo Militar de Sanidad y otras asignaturas que serán propias de enfermería. Y en ellas lo que haréis pues será un poco... yo recuerdo que hablábamos sobre la epidemiología en las Fuerzas Armadas, las vacunaciones dentro de las Fuerzas Armadas que tienen alguna peculiaridad, cómo se hacen los reconocimientos médicos en el ejército, la gestión de las bajas, de los rebajes. Bueno, pues un poquito cómo se hacen los pedidos, un poquito orientado a lo que puede ser vuestro día a día en la mayoría de las unidades, ¿no? Aunque es muy diferente según el destino en el que estéis, pero sí que habrá cosas que sean comunes. Tendréis una sala de simulación, porque muchas asignaturas las daréis en conjunto con medicina y por ejemplo, pues es un tablero de simulación, os pueden poner supuestos prácticos, qué es lo que haríais y bueno, pues la verdad que es bastante interesante también. A lo largo de todo el curso, desde luego que se siguen realizando maniobras, ¿vale? Tanto en ambiente de tierra como de aire o de armada. Y incluso maniobras de tipo sanidad. Pues, por ejemplo, cómo se montaría un ROLE, que es un hospital de campaña. Los diferentes tipos de hospitales de campaña que hay y cómo se organizaría pues, una evacuación en X circunstancia. O, por ejemplo, NBQ. Nosotros hacíamos también algunas maniobras y prácticas de NBQ.
Entonces, bueno, pues la verdad que es súper interesante también. Y al final de curso lo que se suele hacer es pasar un par de semanas de prácticas en algunas unidades. Entonces, en esas prácticas no se os enseña, no se os tutela, por así decir, a ser enfermeros, ¿vale? Ya lo sois. Simplemente es mostraros, ¿no? Que acompañéis o que viváis durante un par de semanas cómo es el día a día de esa unidad en concreto. Así que, bueno, pues súper enriquecedor también que todas esas clases teóricas pues podáis ver en la realidad cuánto y cómo se aplican. En cuanto a los empleos y los tiempos de ascensos. Bueno, los empleos, estos son divisas, ¿vale? Hay que hablar con propiedad, ¿vale? Toda la simbología son divisas y os he puesto las del ejército de tierra porque son las más comunes y las que en los cuerpos comunes también empleamos, ¿vale? En el ejército del aire, pues en vez de tener soles o estrellas, se tienen gaviotitas, ¿vale? Y en el ejército, o sea, perdón, y en la armada, pues se tienen estachas. Tendréis que aprendéroslas, que eso será parte de vuestro trabajo ya una vez que hayáis aprobado, ni se os ocurra aprendéroslas antes de ingresar. Y sí que comentaros que, por ejemplo, estos son todos los empleos que hay en el ejército, pasando de tropa, soldado, cabo, cabo primero, cabo mayor. Se pasaría a suboficiales con sargento, sargento primero, brigada, subteniente, suboficial mayor y escala de oficiales, ¿vale? Una estrella de 6 puntas es alférez, 2 estrellas de 6 puntas teniente, 3 estrellas de 6 puntas capitán, una estrella de 8 puntas sería comandante, 2 estrellas de 8 puntas teniente coronel y 3 estrellas de 8 puntas sería coronel, ¿vale? Una vez pasado esta barrera entraríamos en los oficiales generales, que son general de brigada, general de división, ¿vale? Está con 2 estrellitas. Uy, que no se va. Teniente general con las 3 estrellitas, 4 estrellitas, ejército, ¿cómo se dice? Que no se ve bien. Ay, no me sale. Comandante general y capitán general, que es el rey. El rey es el único que tiene esta divisa, ¿vale? Entonces, nosotros, por el hecho de tener titulación, ya ingresamos en la escala de oficiales, es decir, este va a ser nuestro cajón, ¿vale? Este y algunos militares de sanidad pueden incluso llegar a este cajón. Pero no nos pasa en enfermería, ¿vale? Al igual que, bueno, que ocurre en la vía civil, pues tenemos ciertas limitaciones. Y aquí en el ejército, pues la limitación que tenemos es que los enfermeros son una escala diferente, por eso los veréis siempre separados del cuerpo militar de sanidad. Es una escala diferente que confiamos que en un futuro se pueda modificar y formemos parte de los cuerpos militares de sanidad en la escala única. ¿Qué limitaciones tenemos, por tanto? Pues que no podremos ascender más allá de teniente coronel, ¿vale? Es decir, todos estos empleos, coronel, generales, etcétera, enfermería no podrá acceder. Y que los tiempos de ascenso, es decir, los tiempos de paso entre una y otra divisa o una y otro empleo, pues serán bastante más dilatados que si, por ejemplo, fuéramos psicólogos, médicos, odontólogos, farmacéuticos o veterinarios, ¿vale? Este es un tema bastante controvertido en las Fuerzas Armadas, no os quiero intoxicar antes de tiempo, pero es verdad que estamos tratando de luchar esto, ¿vale? Enfermería ya es grado, ¿vale? Porque el origen de toda esta separación es de cuando enfermería no era una carrera universitaria. Como veis,
hace siglos que eso no es así, pero el ejército está un poco desactualizado en eso. Y uno de los argumentos que ellos pues, esgrimen pues es que en la vía civil enfermería es un grupo de cotización A2, mientras que en el ejército es un grupo A1 y que por tanto hasta que en la calle, en la vía civil no sea A1, pues no se nos puede unificar, ¿vale? Es decir, el argumento, como veis, es bastante débil, pero es lo que tenemos. En cualquier caso, tenemos esa ventaja respecto a la vía civil, y es que somos grupo de cotización A1 porque nuestro sueldo base es ligeramente superior que el de un enfermero civil. Como decía, los tiempos de ascenso cambiarán. De hecho, han cambiado porque antes para pasar de teniente a capitán solían ser 8 o 9 años y lo hemos conseguido reducir a 5 años. Esperemos que pues, dentro de unos años pues, los tiempos de ascensos de capitán, que son ahora mismo los que más dilatados estén, se puedan acortar y podamos hacer carrera como el resto de cuerpos militares de sanidad. ¿En qué se traduce todo esto? Pues que al final determinados empleos están ligados a puestos de dirección y de decisión, mejor dicho. Entonces es bastante injusto que enfermería, que es uno de los, que es, yo diría, no es porque sea enfermera, pero creo que es el que sustenta realmente la sanidad militar, pues se vea limitado y, por ejemplo, sea inspector general de sanidad, un veterinario, que me parece súper bien, pero no un enfermero que tiene un conocimiento pues más de primera mano de cómo es la sanidad, por ejemplo, o un psicólogo cuando llegue el caso. De momento no ha ocurrido, pero puede llegarlo porque por empleo pueden. O psicólogo, ¿vale? Entonces esperemos que eso cambie. ¿Cuánto tiempo pasa uno siendo alférez? ¿O cómo es, ¿no? ¿Cómo es el paso? Pues bien, en la siguiente diapositiva creo que viene mejor explicado. Y os digo, una vez que ingresáis ese 19 de agosto, hasta que sois nombrados alférez alumno, que viene siendo para enero, tendréis el empleo de alumno, ¿vale? De alumno, las divisas son ángulos y un ángulo dorado, y el sueldo pues viene siendo unos 315 euros, ¿vale? Aproximadamente. Durante 4 meses ese será vuestro sueldo, porque seréis alumnos y es cierto que, pues tendréis todo lo que es la manutención y las pernoctas cubiertas, ¿vale? Pero el sueldo es muy bajo. También es importante decirlo porque todos aquellos que tengáis obligaciones económicas, pues una hipoteca, un hijo, etcétera, tendréis que contar con que estos 4 meses cobraréis bien poquito, lo mínimo. A partir de enero se os nombra alférez alumno. Alférez es esa primera divisa que veíamos aquí, ¿vale? Esa única estrella de 6 puntas y la llevaréis durante aproximadamente 5 meses. Puesto que habéis aumentado el empleo, habéis ascendido, vuestro sueldo también se eleva ligeramente, como veis. Tampoco hay mucha diferencia, pero se eleva. Posteriormente se os entrega el empleo de teniente, esto es el 1 de julio, ¿vale? El 1 de julio ya eres teniente, o sea, en un año, menos de un año, eres teniente. Empleo, divisa, mejor dicho, divisa 2 estrellas de 6 puntas. El sueldo varía bastante en función de la unidad y en función de complementos, ¿vale? Pero tenéis un sueldo mínimo de 1.800 euros al que se acaban sumando diferentes complementos. Pues, por ejemplo, el de dedicación exclusiva, el de, pues si sois jefes de sanidad, ¿vale? Que podéis llegar y ser jefe de sanidad porque no haya ningún otro representante de sanidad. Eso mismamente a mí me ocurrió, no había nadie más de sanidad y recién llegada de teniente, que tenía todavía yo creo que el precinto, me convirtieron en jefa de sanidad. Es verdad que es una carga de responsabilidad bastante grande, pero también estaba acompañada de su correspondiente complemento, ¿vale?
¿Qué más complementos podéis tener? Pues, por ejemplo, hay un complemento que asigna el jefe, ¿vale? Es a discreción, es decir, él considera si sois merecedores y el objetivo que tiene es un poco pues incrementar la productividad de la gente y fomentar pues la mejora, ¿no? de la persona, del trabajo, de sus funciones. Entonces, bueno, pues normalmente oscila en eso, entre 1800, 2000, 2100, ¿vale? Según los complementos. También hay un complemento de destino, ¿vale? No es lo mismo estar destinado, por ejemplo, en la UME, que puedes estar destinado perfectamente de teniente. La UME tiene un complemento muchísimo más alto que el de una unidad de transmisiones, por ejemplo. O no es lo mismo estar destinado pues, en una unidad operativa que en una logística, ¿vale? Entonces ahí también puede haber variaciones. Como he dicho antes, el empleo de teniente estaréis 5 años y se asciende por antigüedad. Es decir, cuando lleguen los 5 años, ascendéis directamente a capitán. De capitán podéis estar entre 6 y 14 años. Este es el margen de tiempo que, como digo, queremos rebajar y que se equipare al resto de profesionales sanitarios. El sueldo de un capitán pues tiene como un sueldo base, por así decir, de en torno a 2.000 euros al que se pueden sumar determinados complementos, de forma que al final siempre cobras un poquito más. Como digo, complemento de destino, si eres jefe de algo, el que asigna al jefe, etc. De capitán a comandante ya no se por antigüedad, es decir, aparte de tener los años de antigüedad necesarios, se asciende por méritos también. O sea que en este periodo de tiempo, entre que eres teniente y capitán, pues hay determinadas cosas que deberías ir haciendo para que puntuaras y pudieras ascender a comandante. ¿Vale? Pues por ejemplo, misiones internacionales, cursos de vuelo, especialidad, ¿vale? Que dentro del ejército, ay, se me ha olvidado ponerlo en el PowerPoint, pero dentro del ejército hay 2 especialidades en enfermería. Son las únicas especialidades reconocidas, ¿vale? Pero es verdad que son únicas y exclusivas del ejército, que es una especialidad de enfermería médico-quirúrgica y, por otro lado, la especialidad de urgencias y emergencias, que son 2 y 3 años respectivamente y se accede a ellas a través de un examen y hay convocatoria anual, ¿vale? Efectivamente, si tienes la especialidad también se cobra un poquito más. Y luego los trienios, ¿vale? Cada 3 años, pues se cobran, cada trienio son unos 50 euros, así que cada 3 años pues se van sumando esos 50 euros. De comandante, pues más o menos estaríamos hablando de 2.200 euros más complementos. En este empleo pues estarán entre 6 y 10 años y pasaríamos a teniente coronel. También es un paso de empleo en el que hay que valorar los méritos. El sueldo es un poquito mejor y, como he dicho que había ese techo de ascenso en teniente coronel, pues aquí te puedes tirar lo que te quede de tiempo hasta tu momento de jubilación o de prejubilación. Y actualmente creo que está en los 62 años. Ese sería un poco los tiempos, los complementos y los sueldos, ¿vale? Y los empleos. También cabe decir que a partir de capitán se puede ingresar no solo en el ejército de tierra y de armada, sino que a partir de capitán se puede optar a plazas de la Guardia Civil. Y la Guardia Civil pues tiene unos complementos considerablemente más altos, ¿vale? Así que, como digo, que el sueldo puede verse bastante modificado. Evidentemente, según el destino en el que te encuentres, pues puedes hacer guardias. Si estás destinado en el hospital, por ejemplo, puedes hacer guardias y ver incrementado y luego pues cada viaje pues tiene su correspondiente comisión económica. Pero sí que es importante que sepáis que enfermería militar es grupo de cotización A1 y en la calle es grupo de cotización A2, ¿vale? Por lo tanto, vuestro sueldo base es mayor y por tanto
no sé si lo sabéis, pero vuestra jubilación se calcula al sueldo base y por tanto vuestra jubilación podría llegar a ser mayor que en la calle. En cuanto a los destinos y funciones, bueno, pondría 20.000 diapositivas con 20.000 fotos porque es tremendamente variada y estoy dándome cuenta que me ha faltado poner una del hospital. Los destinos son amplísimos, tanto geográficamente como en funciones, ¿vale? Podéis pertenecer, como he dicho, al Ejército de Tierra, al del Aire, a la Armada, a la Guardia Civil, que es la foto de este compañero, a la Guardia Real, a la UME, al hospital. O sea, amplísimo. Podéis cambiar, podéis estar 2 años en la UME, luego resulta que me cambio porque me quiero ir a la Armada, luego me quiero ir al Aire, luego me quiero ir a la Guardia Civil y luego quiero irme a la Guardia Real. Podéis, ¿vale? No hay problema. Únicos condicionantes. El primer destino tienes que estar mínimo 1 año, pero a partir de ese destino puedes cambiar cada 2 años, ¿vale? Es decir, si mi primer destino, por ejemplo, es el Ejército de Tierra, deberé permanecer 1 año. Periódicamente, de hecho, cada 4 o 5 meses salen vacantes y cuando ya llevéis 1 año podréis pedir. Mira, pues resulta que me apetece irme a un SAR, que es esta foto, un servicio aéreo de rescate. Vale, te vas. Resulta que estás 1 año y dices, no me gusta nada este sitio, me quiero cambiar. ¿Puedo? Negativo. No puedes cambiarte. Tienes que esperar 2 años, ¿vale? A partir del primer destino debes estar mínimo 2 años. Con una coletilla. Hay veces que salen plazas que no exigen el que lleves 2 años en tu destino anterior, ¿vale? Esos son plazas muy seleccionadas, ¿vale? Entre ellas está la Guardia Real y la UME. Son plazas muy seleccionadas y que se determinan que son por libre designación, ¿vale? Para que os hagáis una idea, se puede cambiar de destino y cada plaza puede ser bien por antigüedad o bien por libre designación, ¿vale? Por antigüedad significa que si, imaginaos, 3 personas pedimos este barco para irnos a la Armada, por ejemplo, a lo mejor ese barco es por antigüedad, es decir, que se quedaría la plaza el que lleve más años en el ejército. Y a lo mejor hay otra persona que tiene, yo qué sé, pues una formación muchísimo más buena, tiene cursos, tiene idiomas, etcétera, ya, pero si es una plaza por antigüedad, se la queda el más antiguo, ¿vale? Y luego la libre designación. Vacantes de libre designación, para que lo traduzcáis, es por perfil, ¿vale? En esas no solo se valora tu antigüedad, pero no es determinante. Lo realmente determinante es que pases unas pruebas psicológicas y que se tengan en cuenta tus méritos. Pues, por ejemplo, si tienes misiones, si tienes despliegues internacionales, si tienes el curso de vuelo o si cumples el perfil psicológico que se requiere. Esas vacantes casi siempre suelen ser las de la Guardia Real, que son todas de libre designación, y las de la UME, que también son de libre designación. Pero como digo, súper cambiado y súper variado. Podréis cambiar cuando queráis, podréis volver al anterior, podréis cambiar de unidad, o sea, es que se resume en todo, podréis hacer de todo. En cuanto a las funciones, las mismas que en la enfermería civil. Podéis ser docente, bueno, de hecho es que se combinan, porque en un solo destino podéis hacer todas las funciones. Podréis ser docente, podréis tener función asistencial, por supuesto. Podréis tener función investigadora, gerente, de distribución de recursos, muchísimo hay de logística, o sea que de verdad es que cada destino pues tendrá a lo mejor una carga diferente. Por ejemplo, quizá en una vacante de una unidad de tierra de logística, pues tenéis la función
de gerencia muchísimo más desarrollada que la asistencial, aunque también desarrolléis la asistencial porque hagáis el servicio de salud laboral de la unidad, ¿vale? A lo mejor si estáis destinados en la UME, pues tenéis una parte muy de formación hacia todo el personal de la fuerza de la UME, pero también, por supuesto, tenéis que tener una función clínica muy desarrollada para cuando ocurren todas esas catástrofes naturales en las que vemos que acude en el barco, en la Armada, en la Guardia Civil, todas, ¿vale? O sea, todas las funciones de enfermería las vais a ver desarrollada en todos y cada uno de vuestros destinos. La verdad es que a mí me parece maravilloso porque en todos los años que llevo yo he podido hacer de todo tipo de funciones. Y por último, los viajes. Si algo vais a hacer, queridos, va a ser viajar. Y además con una particularidad, vais a viajar donde nadie llega, donde ningún otro enfermero, si no fuera militar, podría llegar. Para mí eso es algo que de verdad me impulsa, me motiva, me llena. Vosotros lleváis el cuidado y la sanidad militar donde la sanidad civil no es capaz de llegar. Podréis hacer, si estáis destinados en un barco, pues podréis hacer misiones internacionales, podréis hacer maniobras, todas ellas van a ser en barcos, o incluso en submarinos, porque España tiene varios submarinos y hay un destino en submarino. En un submarino viaja un enfermero, no viaja un médico, viaja un enfermero. Estamos en todos y cada uno de los grandes despliegues que hay. Somos el escalón básico y fundamental. La enfermería del ejército tiene un peso. Somos imprescindibles, de verdad. Como digo, podréis hacer viajes embarcados, podréis hacer maniobras en función del ejército en el que estéis, pues tendrán unas características u otras. Las maniobras, pues las funciones que soléis tener son de asistencia a la fuerza, es decir, todo el personal del ejército de tierra o del aire, pues a lo mejor se va a X sitio a hacer pues, sus pruebas, sus ensayos, por así decir, ¿no? Pues, por ejemplo, una unidad de infantería en unas maniobras lo que va a simular y lo que va a practicar es cómo atacar a un enemigo, cómo invadir, cómo defender una posición, ¿no? Entonces, pues bueno, en todos esos ejercicios de simulación hay tiros, hay topográficas, hay ejercicios que pueden generar lesiones y heridas y para eso estaréis vosotros acompañando. Comisiones súper variadas, desde la cobertura de ejercicios de tiro, pues con fusil, con pistola, con granadas, con todo el tipo de proyectiles. Todo este tipo de ejercicios tiene que estar asistido y tiene que tener una cobertura sanitaria. Allí estaréis vosotros. En muchas ocasiones solos, sin médico, ¿vale? Acompañados de vuestros fieles conductores de la ambulancia y vuestros fieles sanitarios. Y en otras ocasiones sí que es verdad que iréis acompañados de un médico, pues porque el ejercicio, el calibre del ejercicio, pues sea, o las características del ejercicio así lo exijan. Podréis ser comisionados a hacer vacunaciones masivas. En el COVID, por ejemplo, fue una de las grandes funciones que tuvimos, ¿no? Colaborar en esas vacunaciones masivas. También en muchas campañas de gripe. Podréis asistir a campeonatos militares. Dentro del ejército hay campeonatos de deporte, campeonatos de triatlón, de natación, de tiro, de orientación, o sea, de todo lo que os podáis imaginar. Y todo eso tiene que estar cubierto también. Apoyos a otras unidades. Hay unidades que a lo mejor por la entidad que sea no tienen profesionales de enfermería o no tienen los suficientes. Pues a lo mejor vais X tiempo o X días a colaborar con ellos y a echarles una mano. Todas las pruebas físicas, ¿vale? Como todos los militares tienen la obligación de estar en unas condiciones físicas óptimas, incluidas nosotros, y deben hacer pruebas físicas anual o bianualmente, según el ejército en el que estés.
Esas pruebas físicas, por supuesto, están cubiertas por un equipo de sanidad, en los cuales hay enfermeros. Procesos selectivos, como fijaos, os he comentado antes el tribunal de enfermería. A lo mejor el día de mañana podéis incluso ser parte de ese tribunal de enfermería o estar en ese equipo médico que hace los reconocimientos médicos a los aspirantes, ¿vale? Y los peñones también. No sé si habréis sabido, seguramente el más conocido sea el peñón de Perejil, pero España tiene más peñones. Está el peñón de Alucemas, Vélez Málaga, ¿cómo es el otro? Alucema, Vélez Málaga. Ay, no me sale. Bueno, los peñones es esto, es decir, es como una islita súper pequeña que están frente a la costa de Marruecos y que son territorio nacional. Y por tanto, allí siempre hay desplegados un número determinado de militares encargados de su defensa, ¿vale? De la defensa nacional de este peñón. Bueno, pues quizá estratégicamente la política nacional o la geopolítica pues tengan cierta estrategia y cierto poder y al igual que, dado que allí hay personal militar, pues tiene que haber comisionado un enfermero. Estas comisiones duran un mes y la verdad es que son súper enriquecedoras. Yo os puedo decir que estuve hace apenas 2 meses cubriendo uno de ellos y es súper enriquecedor porque al final te llevan en helicóptero, por cierto, te llevan un mes y te acogen, ¿no? Entonces, la unidad militar que allí suele haber suelen ser legionarios y bueno, pues durante ese mes tienes la posibilidad, o no tienes la posibilidad, no tienes la obligación de trabajar por ellos, velar por su salud, pero también de conocer un poco cómo es el funcionamiento de cada unidad, que es súper interesante las diferencias que hay, incluso en un mismo ejército, según el destino en el que estés, pues en su funcionamiento, incluso en sus características sociodemográficas, súper y enriquecedor. Y durante esos 30 días, pues eres el encargado de velar por su salud y de gestionar material, de recepción, de pedir, de gestionar, ¿vale? O sea que funciones miles. Por supuesto, las misiones internacionales. España tiene misiones internacionales en bastantes países. Son misiones de paz, todas ellas, pero no dejan de estar en sitios no conflictivos, pero bueno, sí con determinada conflicto. Hay misiones OTAN, por ejemplo, en Estonia, en Lituania, en Irak, hace poco estaba la de Afganistán, en Mali, Somalia, bueno, es que el ejército son unas u otras. Y la verdad es que es una pasada. Yo he podido estar. Os puedo contar que no siempre vais a cumplir en esta última misión, sí que he ido a acompañar otra enfermera y un médico con 2 sanitarios, pero en la estaba yo sola y era una unidad de helicópteros, ¿vale? Entonces fue súper interesante porque aunque vuestro destino, por ejemplo, sea, yo qué sé, artillería, pues a lo mejor os sale un con infantería y tenéis la posibilidad de trabajar con ellos y de conocer cómo funcionan 3 meses que duran para el personal. Aparte de ser súper enriquecedor, pues como digo, es súper importante esa formación militar previa del paso por las academias porque te orienta de cómo funciona cada una de las armas. ¿Económicamente está remunerado estos viajes? Efectivamente, no todos igualmente, pero todos están remunerados. Además tienen la ventaja de que una parte que cobras no está sometido a tributación nacional, por lo tanto es íntegro, no todo. Aproximadamente el 60%
a cobrar, no está sometido a inflación. Para un enfermero os puedo decir que aproximadamente suele ser unos 6.000 euros al mes, ¿vale? Cuando estás en ese despliegue internacional, depende un poco de la peligrosidad que pueda haber, pero para que os hagáis una idea. Maniobras, etcétera, pues tienes tus dietas, que normalmente suelen ser unos 60 euros por día, pero en esas dietas te está incluido alojamiento y comida, ¿vale? Es verdad que en muchas de estas, si duermes, comes con la unidad, pues tus dietas son bastante menores porque entienden que la comida y el alojamiento te lo dan ellos. Ahora, por cierto, digo, lo más habitual es que se entienda. Pero bueno, tiene parte de su encanto, ¿no? Al final yo creo que lo interés es poder inmiscuir, tener de cada unidad y ser uno más. Tu especialidad, pues es enfermería, pero eres más. Y si llueve, te mojas como los demás. Y si hay que correr, como los demás. Y si hay que dormir, pues duermes como los demás, ¿no? Y bueno, pues todas aquellas emergencias nacionales que puedan ir y que puedan ser, en las que pueda ser reclamado el ejército, lo más actual que tenemos es. Pero bueno, recordar también toda esa operación Balmis en los hospitales que nos mandaron a todos los profesionales sanitarios a reforzar los sanitarios. Posteriormente, acción Baluarte para todo el tema de las vacaciones o pues en derrumbes, un terremoto bastante considerable en Murcia. Allí mandaron al ejército. Cuando hay incendios, pues ahí está la UME con los militares también y bueno, pues todas esas emergencias. O sea, lo que vais a tener va a ser desde luego aventura, viajes, excelencia profesional. Os aseguro que vais a estar rodeados de personas con unos valores y con una motivación por el bien común brutal. Encontraréis zotes, como todo el mundo. Al final el ejército es una representación de la vida que también hay fuera. Pero es verdad que hay determinados rasgos que están súper marcados y entre ellos pues está la disciplina, el orden, defensa nacional, ¿no? Y el trabajo en equipo. Y para mí uno de los más importantes que es el compañerismo. Dificultades tremendamente y aunque os esté contando muchos momentos duros, pero de ellos sacaréis las mejores lecciones, las mejores enseñanzas y los mejores compañeros. Y desde luego no lo cambio por nada. Yo he trabajado también en la vida civil, tanto en hospital, centro de salud, colegio. El ejército no lo cambio por nada. Por nada. He tenido la oportunidad de viajar en 2 ocasiones a misiones internacionales. He estado en un peñón, he hecho maniobras, cubierto ejercicios de tiro, he podido tirar, evidentemente. Vosotros también tenéis que saber defenderos. Vacunas, misiones, bueno. Me parece que es uno de los dientes de la enfermedad y conocidas, pero que, como digo, las funciones que van a ser súper amplias, vais a decidir y vais a tener la posibilidad de moveros y me parece que eso es imprescindible y un abismal respecto a cualquier otra cosa. No sé si tenéis alguna duda, no sé si me da chuleros que os he todo. Creo que se ha hablado de todo. Pues me la podéis ir haciendo o las a la academia y os las consultamos. Muchísimo. No os deis por vencidos porque lo que os espera después merece muchísimo la pena y
os va a hacer sentir súper, súper realizados. ¿Qué os voy a decir? O sea, es que me emociona hasta casi de describirlo. Pero esas van a ser los años de vuestro destino. Nunca mejor. Vais a tener una estética que, aunque no sea lo más popular, yo creo que todo es absurdo negarlo. Todos lo buscamos, estar ahí todos los meses. Es un sueldo decente. Y luego personalmente, pues lo que os digo, os va a enriquecer muchísimo. Las experiencias que vais a vivir no las vivís estando en la vida civil. Y, oye, que entráis y no os gusta, no pasa nada. Podéis pediros excedencias. Podéis daros un tiempo. Podéis trabajar en la calle. Volver a vuestra plaza. No os preocupéis. Lo cierto es que en ese sentido el ejército es muy madre y no os pondrá difícil. Al final no deja de ser de la administración que tiene las ventajas y los derechos de una plaza de la pública. Pero no os equivoquéis, el ejército es disciplina y sobre todo vale. Y es una gran habilidad. A partir de ese momento ya Dolores López o Pérez seréis el enfermero militar que representa a España, representa al ejército. Y eso es una grandísima habilidad, porque además tendréis la salud de toda esta gente que se la vida en ejercicios y de todos está en vuestras manos. Si sois capaces de conseguir esa plaza, estáis más que capacitados para poder soportar todas esas responsabilidades y más. Así que espero que os haya servido para saber qué hay más allá del examen, sino también os sirva de motivación y de impulso, ¿vale? Lo que tenéis por delante, aunque ahora estos meses de estudio a veces son como arduos, a veces decepcionantes, ¿no? Cuando uno llega a prueba, no coge plaza, prueba, pero esto os espera, esto merece la pena. Así que muchísimo ánimo y a seguir estudiando y a seguir dándolo todo. Tenéis margen de tiempo suficiente, pero no hay tiempo que perder. Así que a tope a estudiar, a practicar, a hacer test y a pensar en todo lo que os depara la vida. Muchísimo ánimo y nos vemos en la siguiente clase.